con el estigma. ¿Cuál fue su experiencia y cuáles son todos estos factores? Institucionalmente hay una serie de factores que impactan y tal vez sin quererlo fomentan el estigma, y es la omisión, la evitación de no tomar acción o tan siquiera reconocer este problema. Por un lado, esa fue la experiencia de los veteranos en ese momento histórico. Estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam y la Guerra del Golfo. Y esto es, de hecho, el ejército, en específico el ejército, ha instaurado una serie de programas para reducir el estigma, para fomentar el uso de los servicios de salud mental. En este caso se llama el Soldiers Comprehensive Health, donde ven la salud como algo completo, que incluye aspectos de salud mental. En ese aspecto pues, se ha ido mejorando. Como ya les había mencionado, el soldado, estos veteranos te están diciendo, mira, el estigma es perjuicio, discriminación, y que hay consecuencias negativas por usar los servicios. Uno de los issues, como se dice en español, de los asuntos, es de la confidencialidad. Y después vemos lo mismo, en el contexto histórico, en aquel momento puede ser que sí haya habido grandes problemas, pero no, y eso está en el US Army Health Program, que es del 2002. Okay. Army Health Promotion, es del 2010. Ahí a ellos te están poniendo, mira, este es el plan que estamos implementando para reducir el estigma. Y uno de los datos que ellos te dan es, mira, en 2 tiempos, el estigma, y no se rían, estaba en 30% hace 2 años. En este año está en 28%. No se rían. Pero que por lo menos ellos están haciendo esfuerzos. SAMHSA, que es principalmente la que tiene a cargo, vamos a usar la palabra, la erradicación del estigma. Ellos tienen el ADS Center, ADS, era Discrimination Center to Address Discrimination and Stigma, ADS. Le cambiaron el nombre para hacer un lenguaje más positivo, nunca me he podido aprender el nuevo nombre. Y ellos lo que hacen es toda una serie de campañas a nivel de toda la nación para poder erradicar el estigma. Pero aún así el estigma continúa. Como es esa Army Health Promotion del 2010, dice, mira, todavía estamos en un 28%, todavía cree que la salud mental es un problema. Ahora, por lo que tiene que ver con el veterano, ya con el veterano es más aceptable el que vaya a recibir servicios de salud mental. El problema es, bueno, lo que ya dije el hallazgo, pues que se está asumiendo que es teniendo que para buscar más dinero. Dentro del estigma, y yo no quise hacer un gran issue sobre esto, es que estos veteranos experimentaron el discrimen racial, por un lado, cuando estaban en el ejército, y el estigma de clase social, o sea, el discrimen de clase social y económico, cuando estaban en Puerto Rico. Me refiero, en la época de Vietnam estaba el servicio militar obligatorio, y que eso funcionaba, había una junta de comunidades que se supone que hacían un sorteo y decían cuáles eran los soldados que iban. Y esto fue en Juanadías y en Guayanilla, o sea, dos localidades hoy día es cerca, pero en aquella época era un poquito más lejos de la transportación. Y ellos dijeron, en nuestra ciudad, o sea, en nuestro pueblo, nunca ninguno de los ricos fue, nunca los ricos políticos fue, pero yo era pobre y a mí me enviaron para allá. ¿Era clase social y la otra cuál era? Era cuando estaban dentro del ejército, el racismo. Oh, Okay.
Y nada, y de eso, por ejemplo, el coronel Negroni, que él es historiador, en el 92 publicó un libro sobre la historia militar de Puerto Rico, él menciona eso. Y ese fenómeno del racismo, él dice, mira, esto siempre ha estado aquí desde el tiempo de los españoles, donde había una diferencia entre el oficial español y el oficial criollo. De entrada casi era imposible que un criollo llegara a ser oficial. Siempre el comandante era eso. El coronel Harris, que era el comandante del 65 de Infantería cuando estaban en Corea, estamos hablando de un oficial americano gobernador de West Point, y él decía, mira, es evidente que estamos tratando a estos soldados como ciudadanos de segunda clase. Ahí lo está diciendo, pues, está diciendo el técnico, no estoy diciendo yo. El coronel Villahermosa, él todavía está vivo, y él está en el Instituto para la Historia Militar en Washington DC, y él dice lo mismo. O sea, todos estos soldados, tradicionalmente, han experimentado el racismo. ¿Cómo impacta esto lo del estigma? Cuando tú entras al ejército, o a las fuerzas de manera general, el proceso de, ellos usan ahora la palabra induction, de iniciación, de entrar, es un proceso hasta cierto punto traumático, donde uno, tú estás dejando un hogar para ir a otro lugar. Uno de los veteranos, yo nunca había visto nieve hasta que fui allí, y no me gustó. Ahí va a ver siempre como el clima va a impactar tus reacciones al servicio militar. Cómo tú lo vas a ver y cómo lo vas a experimentar. Si ya tú te estás sacando de un lugar, ya tú estás teniendo, o sea, ya estás teniendo esta tensión, esta presión de que estás allí, y luego te dicen, o sea, hubo uno que fue el que peor caracterizó su experiencia militar, que me decía, mira, a mí me decían, el Drill Sergeant, nunca vayas al médico, no vayas a eso, deténtalo, no vayas. Y entonces pues ya estás teniendo también toda esa cultura que te está llevando a tener toda esta, digamos, visión del mundo que no es compatible para poder evitar efectivamente el estigma.